mom is our heart and our home. A gut-wrenching plea from the Guthrie siblings for their mother's safe return after her apparent abduction from her home. She is without any medicine. She needs it to survive. She needs it not to suffer. Savannah Guthrie addressing purported ransom notes sent to media outlets who forwarded them to law enforcement. We need to know, without a doubt, that she is alive and that you have her. We want to hear from you, and we are ready to listen. Investigators have not yet said if the notes are legitimate, but the Pima County Sheriff said Tuesday he was not dismissing them. We're following all leads we have. That's all I can tell you. The Guthrie social media post comes on day 4 of a complicated search for the 84-year-old. They need to take this one-way conversation and turn it into a two-way conversation for this to move forward. One key challenge for investigators is geographic. Many homes in the area, including Guthrie's, are secluded by desert plants, set back from the road, and dark without streetlights. Even if doorbell camera footage is available, they may not capture activity on neighborhood streets. Meanwhile, the Arizona community is rallying behind one of their own, holding a vigil for Guthrie's safe return. What's happening is heart-wrenching. Hola, buenas tardes. Son múltiples las versiones que circulan en Venezuela y en el mundo acerca del paradero de los empresarios Alex Saab y Raúl Gorrín, presidente de Globovisión. Debemos decir que lo más reciente es la publicación del New York Times, que asegura que consultó a 5 personas, 5 funcionarios, entre ellos venezolanos y estadounidenses, que habrían dado cuenta de que sí habría sido llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia para ser interrogado, y que en horas de la noche de este miércoles dejaron en libertad al empresario Raúl Gorrín mientras continúan interrogando a Alex Saab. Eso por un lado, y por el otro está el fiscal general de Venezuela, Baranquilla Saab, quien se comunicó con una radio colombiana para decir que no estaba detenido Alex Saab y posteriormente volvió a llamar para aclarar esta información y dijo que no tenía noticias acerca del paradero ni de Alex Saab ni de Raúl Gorrín. Eso es por lo pronto la información que está circulando y que de los últimos minutos acerca de Alex Saab y del empresario Raúl Gorrín. También debemos decir que la Asamblea Nacional a esta hora está discutiendo la ley de amnistía en su primera discusión para luego llevarla a una consulta pública con universidades y con otros sectores del país. Para esta ley abriría las puertas a los distintos centros de reclusión para dejar en libertad a los presos políticos que tengan distintos delitos, y es justamente lo que va a especificar esta ley de amnistía, cuáles serían esos delitos que estarían sujetos al perdón por parte de esta ley de amnistía. Por otra parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con empresarios y representantes de las empresas Maurel, Amprom y Repsol para analizar su participación en el negocio petrolero en el país. Es la información por lo pronto desde Caracas. Para la Alianza Informativa Latinoamericana les reportó Beatriz Adrián.